Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Observatorio de Riesgos Laborales con la temática titulada Sesión 3, Solución Tecnológica, Observatorio, cómo funciona el tablero general, parte 1. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Nicolás Barrera. Él es físico con maestría en Ingeniería de Sistemas, especializado en Ciencia de Datos. Su trabajo en áreas como la salud y riesgos laborales se centra en utilizar datos para informar decisiones y diseñar soluciones efectivas. Ingeniero Nicolás, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Como los comentaba, esta es la quinta parte de la ruta de conocimiento que hemos venido llevando del observatorio, con la sesión relacionada a cómo funciona el observatorio de riesgos laborales, en la cual les daré una pequeña introducción y luego una parte práctica del funcionamiento. Esta es la primera parte y luego veremos una segunda parte en una futura sesión. Te doy la palabra a Claudia para que por favor realices la actividad de evaluación. Muchas gracias, ingeniero Nicolás. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal del Business Intelligence? A. Generar informes visualmente atractivos. B. Transformar datos en conocimiento accionable. C. Almacenar datos en base de datos. D. Realizar análisis estadísticos complejos. E. Monitorizar redes sociales. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Generar informes visualmente atractivos con un 19%. B. Transformar datos en conocimiento accionable con un 19%. C. Almacenar datos en bases de datos con un 19%. D. Realizar análisis estadísticos complejos con un 33%. E. Monitorizar redes sociales con un 10%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué son los CAPIs en el contexto del BI? A. Kiosco del procedimiento inteligente. B. Conceptos de procesamiento instantáneo. C. Catálogo de productos industriales. D. Indicadores claves de rendimiento. E. Kindred Performance Index. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Kiosco de procedimiento inteligente con un 36%. B. Conceptos de procesamiento instantáneo con un 0%. C. Catálogo de productos industriales con un 4%. D. Indicadores claves de rendimiento con un 40%. E. Kindred Performance Index con un 20%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué es el drill down en el análisis de datos? A. Una técnica para filtrar datos.
B, un enfoque para agrupar datos, C, un método para crear gráficos, D, un proceso para descubrir patrones, E, un zoom para obtener detalles más profundos. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, una técnica para filtrar datos con un 22%, B, un enfoque para agrupar datos con un 11%, C, un método para crear gráficos con un 11%, D, un proceso para descubrir patrones con un 26%, E, un zoom para obtener detalles más profundos con un 30%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso al ingeniero Nicolás. Muchas gracias a todos los participantes por la actividad que acabaron de realizar. Entonces, a lo largo de la presentación estaré haciendo algunas preguntas por si quieren responder. En el chat podrían hacerlo. Y listo, entonces comienzo la charla con una pequeña frase que es: lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos es un océano. ¿Por qué con esa frase? Porque lo que vamos a intentar mostrar a lo largo de la presentación es cómo a través de los BI, de los Business Intelligence, vamos a poder mirar ese océano y no solamente la gota que es lo que tenemos de frente. Listo, como introducción, entonces, ¿qué son los Business Intelligence? Los Business Intelligence son herramientas, software que nos permite transformar los datos crudos en oro valioso. Es así como, por ejemplo, tendremos cientos de información sobre, no sé, digamos, los afiliados a nuestra ARL, a Positiva, y nosotros queremos saber cómo es la tendencia de afiliación en un determinado sector o en una determinada actividad. Si está incrementando, si está disminuyendo. Nosotros no podemos ponernos a revisar el sinfín de datos que ver, sino que la forma más fácil es poderlos graficar, ya sea con una línea de tendencia como la que está en este gráfico, y así poder ver cómo es la tendencia, o poderlo hacer en otro tipo de gráficos que nos permitan ver como qué tan valiosa es esta información. Otra ventaja es que nos permite ver los procesos, nos permite ver ventajas competitivas y visiones más claras de las oportunidades y las tendencias. Es así como, por ejemplo, cuando nosotros definimos KPIs, digamos, relacionados a la tasa de siniestralidad, relacionados a la enfermedad laboral, a la tasa de enfermedad laboral, podemos tener comparativas de cómo está la tasa en este momento y compararla con otros sectores, compararla con otra época, entre otras. Y sobre todo, este Business Intelligence es un compañero que siempre está para la toma de decisiones, ya que el propósito fundamental de los datos es, como lo he explicado en las anteriores sesiones, es que tomemos nuestras decisiones basadas en evidencia. ¿Cómo son algunos ejemplos de Business Intelligence? Entonces aquí les puedo mostrar 3 ejemplos que saqué de internet. El primero es el tablero que utilizan en Netflix para determinar cómo está en ese momento, en tiempo real, la reproducción de su contenido. Entonces, por ejemplo, ahí nos puede mostrar qué tantas películas o qué tantas series están viendo en ese momento, cuál ha sido el incremento de año a año de los usuarios afiliados, de sus ganancias, cuáles son las series que están siendo más vistas en ese momento, cuáles son las tendencias, cuáles son los géneros que son más requeridos en ese momento para las personas, para los suscriptores. Este tipo de datos lo que ayuda a tomar decisiones respecto a qué tipo de contenido debería producirnos. Si ven que hay una tendencia de incrementar a las películas de acción, pues entonces obviamente van a tomar la decisión de hacer más películas de este tipo para llamar más suscriptores. Lo mismo se ve en los otros tableros que estoy de ejemplo. Por ejemplo, McDonald's. Ahí se ve cada uno de sus diferentes productos y cómo es el funcionamiento de cada uno de sus productos en tendencias de consumo. O sea, si está incrementando el consumo de estos, si está disminuyendo, las ganancias que están comenzando a recibir por cada uno de estos. Y así permite como enfocarse en qué tipo de productos deberían enfocar sus actividades de propaganda, de marketing. Por último,
un tablero de autos. Este tablero de autos, ahí se ve la cantidad de autos vendidos, el auto más vendido, las ventas por regiones, las tendencias, entre otras. Entonces, lo que intento mostrar con esto es que los Business Intelligence, los tableros, pueden ser utilizados en una cantidad muy diversa de negocios. Digamos, en las ARLs. Podemos tener indicadores de cobertura, de siniestralidad, de la gestión del riesgo, cómo están las matrices de riesgo, de cumplimiento de los planes de trabajo, etcétera, etcétera, y desagregado a diferentes niveles. Pero bueno, eso es lo que nosotros vemos de frente, pero que hay detrás de cada uno de estos tableros que les estaba mostrando. Entonces, detrás de cada uno de estos tableros hay una gran cantidad de información. Y bueno, una gran cantidad de información y una gran arquitectura detrás de estos BI. ¿Por qué? Porque tenemos los datos, tenemos la información, que no es lo mismo que los datos, y tenemos el conocimiento. ¿Por qué los datos y la información no son lo mismo? Porque los datos son el Excel que usted envía al supervisor de forma desagregada, que si uno no conoce qué tiene esos datos o nunca los ha tratado, no va a poder extraer información de esos datos. Entonces, los datos son toda esa información que se recopila sin estructurar. Entonces ya son como la información estructural del sexo, la edad, la razón por la que se accidenta el usuario. Tenemos datos semiestructurados como los diferentes Exceles que recogemos, entre otros. Luego la información que tenemos en el segundo nivel ya es cuando recogemos toda esta data y la ponemos que sea de forma útil. ¿Cómo lo hacemos de forma útil? Mirando que la información sea correcta, que esté completa, que no tenga errores de calidad, entre otras. Y cuando tenemos toda esta información ya de forma clara, pasamos a una tercera etapa, que es la etapa del conocimiento. Esta etapa del conocimiento ya es cuando pasamos a mostrar los tableros como el que les mostraba en un momento, con el que les enseñaba en un momento. Tenemos también técnicas de analítica más avanzada, como por ejemplo la predicción. Podemos predecir cómo son las tendencias, podemos predecir la accidentalidad, por ejemplo, podemos hacer una gran cantidad de cosas con estos datos. Pero expliquemos paso por paso qué son estos. Empecemos con los datos. Entonces, para el modelo de los datos se utilizan diferentes herramientas, entre esas el diseño de esquemas dimensionales, la jerarquía de niveles y de datos, las relaciones entre dimensiones y hechos e indicadores claves de rendimiento. ¿Qué son cada de estas palabras técnicas? Son simplemente diferentes formas de agrupaciones de la información. O sea, la información no son solamente tablas en Excel como uno está acostumbrado a verlos. Habitualmente son esquemas súper complejos que requieren diccionarios para entenderse, que requieren una documentación súper amplia para lograr entenderse, ya que son múltiples tablas que se terminan relacionando entre sí de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí doy un ejemplo súper básico de un modelo de datos relacionado a una tienda de películas. Entonces, aquí podemos ver que nomás en este modelo tan sencillo tenemos 4 tablas diferentes, cada una con diferentes columnas. Entonces, digamos, tenemos una tabla que nos muestra cuáles son las películas, el título, el año, la crítica, las copias que tiene de esa película, el formato en el que está, la calidad de la película, los préstamos que ha tenido, la fecha de préstamo, la fecha de entrega y demás, y los clientes de esa tienda de películas cuando antes existían las tiendas de Blockbuster. Entonces, ese es un ejemplo como muy básico. Entonces, si ven algo tan sencillo como un préstamo de películas, puede ser una relación de tablas súper grande en la cual cada una está relacionada por diferentes identificadores en las tablas. Para construir
los tableros existen una cantidad infinita de herramientas. Entre esas está por acá Power BI, Looker Studio, otra de las famosas es Visual, pero lo que los diferencia es qué tanto lenguaje técnico se utiliza y qué tanto es para los usuarios. Entonces, herramientas como Power BI, que es muy utilizada, entonces está como en un intermedio entre, no es tan técnica, pero tampoco es tan fácil para el usuario. Entonces, como una especie de intermedia de, de generación de reportes, de tableros. Para crear estas visualizaciones de datos, estos tableros, existen técnicas de visualización, diseños de visualización que son muy utilizadas hoy en día. Estas técnicas de visualización nos indican, por ejemplo, qué tipo de colores debo utilizar, que sean intuitivos a los usuarios finales, cómo debo resumir estos datos de tal forma que sean valiosos para el usuario final, que sean valiosos para el tomador de decisiones, entre otras. Entonces aquí doy, por ejemplo, varios ejemplos de que los gráficos no son siempre como los que estamos acostumbrados a ver, tipo una gráfica, una línea de tendencia, un círculo cortado, o sea, un pie, unos indicadores grandes. Muchas veces las gráficas que tenemos son, por ejemplo, en este caso se ve una ciudad en la cual en la ciudad tiene diferentes colores representando el riesgo de inundación. En Colombia se construyó un visor durante el COVID que mostraba la ciudad de Bogotá en 3D y mostraba cuáles eran las probabilidades de que una persona tuviera, no, de que tuviera mayor riesgo de tener complicaciones debido a la pandemia, y era un geovisor 3D ya que lograba mirar ese riesgo piso por piso dentro de un edificio. Entonces ahí, por ejemplo, en este tipo de casos mostramos, vemos qué tan útiles pueden ser estos tableros en visión 3D. O digamos aquí, en superior nos muestra un corte axial que eso es, bueno, de un cerebro creo que es. Y nos muestra así que ese tablero también nos ayuda a mirar no solamente información tabular, sino información médica que puede ser muy útil para la persona que esté en ese caso revisando esta información. Entonces, para el análisis de los datos BI, de forma teórica les cuento y ahorita les doy una muestra. Existen diferentes maneras. Una es la exploración y el descubrimiento de patrones. Ese es muy intuitivo y también tiene que ver con la experticia de la persona que esté utilizando el tablero. Es decir, si yo soy un experto en riesgos laborales, voy, miro un tablero y veo que en diciembre en el sector hotelero y turismo, de repente están incrementando las tasas de siniestralidad debido a accidentes laborales. Entonces, no sé, el experto en accidentalidad laboral dirá como, por eso es porque en la época decembrina hay mayor tendencia a estar utilizando, bueno, mayor actividad profesional de las personas encargadas de ese sector y no hay como nuevas contrataciones, sino que se recarga el trabajo acumulando trabajo y eso termina generando mayor probabilidad de accidentes. Entonces, ese tipo de exploración y descubrimiento de patrones siempre tiene que ir acompañado por la experticia de un usuario, del usuario final. Tenemos la segmentación y la agrupación. Entonces, la segmentación y agrupación de datos ya es la diferente información que podemos ver, pero visualizado a diferentes niveles de detalles. Por ejemplo, queremos ver lo mismo que le estoy diciendo, pero ya comenzamos a ver la siniestralidad por sexo, por edad, etc. Y lo que mencionaban ahorita en unas preguntas, los filtros, el uso de filtros y drill down. El uso de filtros, por ejemplo, es cuando uno tiene filtrada una actividad, un sector económico. Entonces, estamos mirando la cobertura para
para algún sector en especial, digamos construcción, y queremos ver para un filtro específico, digamos préstamo de herramientas o alquiler de herramientas de construcción. Entonces, de esa forma, utilizamos filtros que nos permiten saber más de ese detalle a ese nivel de filtro. Y el drill down ya es enfocarse más en la información. Por ejemplo, si comenzamos inicialmente a ver a nivel Colombia, podemos ir entrando a detalle a primero departamento y luego municipio de esa información que estamos mirando en particular. Pero, como les comentaba al inicio, estos BI no solamente son para cumplir requisitos o demás. Estos BI son utilizados para la toma de decisiones. Entonces, cuando estamos con estos BI, tenemos que pensar en qué es lo que queremos ver, qué es lo que estamos buscando, y para eso hace falta perspicacia por parte del usuario final. Por ejemplo, en el mismo caso de los que les comentaba hace un segundo del hotel. Alguna vez nos pidieron un informe para ver cuáles eran los sectores económicos que se accidentaban en diciembre. Entonces, uno comienza a mirar. Uno comienza a mirar la accidentalidad, la tasa de accidentalidad mes a mes, y comienza a compararlos con diciembre. Entonces comienza uno a comparar diciembre con noviembre, diciembre con febrero, diciembre con marzo, etcétera, etcétera. Y va mirando qué sectores económicos siempre aumentan en la siniestralidad, pero solamente en diciembre. Entonces a partir de eso uno va filtrando sectores, luego una vez uno tiene un sector, comienza a mirar qué actividades dentro de ese sector son las que están influyendo en el aumento de la accidentalidad. Y luego comienza a mirar ya mayores detalles dentro del mismo sector, ya con el sector y la actividad filtrada, a qué se ven esos accidentes, quemaduras, cortaduras, perdón, etcétera. Y aquí es muy importante la cultura de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a tomar nuestras decisiones basados en esta evidencia y no en lo que creemos conocer. Muchas veces nosotros, cuando tomamos una decisión, la hacemos basándonos en yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a pasar aquello, y no basados en la información que estamos consultando en ese momento. Entonces, es por esto que nace el objetivo de crear el Observatorio de Riesgos Laborales. El Observatorio de Riesgos Laborales tiene, como lo indico, generar y divulgar conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo que permita movilizar y orientar la toma de decisiones del gobierno nacional con miras a la construcción de políticas públicas en pro de entornos de trabajo saludables y la prevención y el control de eventos laborales. En pocas palabras, lo que hacemos es tomar toda la información que tenemos disponibles relacionada con accidentalidad, con cobertura en la ARL positiva, y lo utilizamos para la toma de decisiones, en el sector de los riesgos laborales. Para acceder al Observatorio de Riesgos Laborales, accedemos a través de la página lista Zoom, y una vez accedemos a lista Zoom, tenemos una pestaña que dice Observatorio. Una vez ingresamos en Observatorio Positiva, le damos clic y vamos a tener, aquí les muestro en forma de diapositivas, pero en un segundo les mostraré en forma en vivo cómo es este paso a paso. Entonces tenemos una serie de indicadores, tanto internos como una serie de herramientas para utilizar. Tenemos una página de publicaciones en la cual tenemos diferente información relacionada a publicaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Lo que les comentaba, diferentes filtros y segmentaciones, ya sea para cantidad de tiempo que queremos ver, el lapso de tiempo que queremos ver, la tasa, el sector económico, la actividad económica, el departamento, el municipio, el grupo de la empresa o la razón social. Tenemos ayudas visuales en el tablero que nos permite saber qué es lo que estamos mirando, una descripción del gráfico que estamos mirando, la interacción y los diferentes filtros. Tenemos una visualización tabular y
tenemos descripciones e interactividad en los diferentes tipos de tableros. Tenemos una serie de gráficos innovadores que permiten hallar como insights de forma más fácil. Y tenemos que esos reportes, que toda la información que se visualiza es posible verla en diferentes formatos, ya sea en PDF o en Excel. Entendemos que a veces no es fácil interpretar la información de los tableros o que están acostumbrados a ver la información en Excel, que quieren tener un PDF con el reporte de lo que están mirando. Entonces, para eso tenemos esta serie de botones que permiten extraer un compilado de la información en Excel o en PDF para mostrar de manera técnica. Bueno, eso es para los clientes que entran por el lista azul. Para los clientes que son afiliados a Positiva, que entran por la lista gris, tenemos otra pestaña en el observatorio. Y este observatorio tiene la misma cantidad de información que tenemos, pero permite filtrar la información por la empresa que está consultando. Es decir, si yo soy Cerrejón, o bueno, aquí el que dice aquí, RB Logística y Proyectos, la información que yo voy a visualizar en el tablero es solamente la relacionada a mi empresa. Entonces voy a tener la información de mi empresa de forma anual, la accidentalidad, la cobertura, la enfermedad laboral, comparativos que me permiten ver cómo estoy yo respecto al sector económico al que pertenezco, respecto al tamaño de empresa al que pertenezco y de nuevo el reporte. Entonces nos genera un reporte en PDF como el que estoy mostrando a continuación y en este nos dice como la información relacionada a mi empresa, la cantidad de trabajadores, la cobertura y la accidentalidad laboral. El tablero, en la página del observatorio, también nos permite que todo esto que les acabo de mencionar, filtrarlo en un solo reporte. Entonces, vamos a poder ver información de todo lo que les acabo de mencionar compilado en un solo PDF. Por último, ya antes de pasar a la parte práctica, les muestro que tenemos para acceso a los tableros de diferentes maneras. Tenemos un acceso ministerial, otro a nivel positivo y otro a nivel empresas. El de empresas ya les comentaba que era conocimiento de la siniestralidad de su empresa, comparación con empresas similares y la predicción de siniestros y experiencia del usuario. A nivel positivo tenemos conocimiento del cliente y la competencia, el desarrollo de productos, la administración de riesgo y la optimización de planes de trabajo, ya que tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos permite saber qué planes de trabajo son los más óptimos para reducir la siniestralidad, basándonos en lo que le ha funcionado a empresas de características similares a la que se le está planeando ese plan de trabajo, valga la redundancia. Y por último, a nivel ministerial, ese tablero nos ha servido para la determinación de políticas públicas. Muchas veces nos han solicitado información del observatorio para la profesión de bomberos, para cuestiones de género, entre otras. Entonces, les muestro el tablero. Entonces, como les comentaba, el tablero tiene una página de inicio. La página de inicio es esta, una vez entran a través de la lista, y tienen una serie de indicadores. Indicadores internos, que para ver la cobertura, la accidentalidad, la enfermedad laboral o COVID. Y una serie de herramientas, las herramientas de MUSA, de recomendaciones de actividad de trabajo, descripciones de accidente de trabajo y de reporte estratégico. Entonces, un segundito. Entonces, digamos el tablero de cobertura internos. En el tablero de cobertura internos, una vez ingresamos, tenemos una serie de filtros para ver la información, ya sea de forma anual o mensual. Si queremos ver
en la cobertura de trabajadores o de empresas, la desagregación a la que queremos, la fecha inicial y la fecha final, calculo la fecha, el sector económico que queremos ver, la actividad económica, el departamento que queremos ver, a nivel de municipio, de MUSA, de WIS, el grupo empresarial que queremos ver o si queremos ver una empresa en particular. Por ejemplo, aquí lo tengo filtrado para el sector construcción. Y la tabla de información me dice que estamos mirando la información mensual de los trabajadores afiliados en cobertura dentro de Positiva del primero, desde enero del 2024 a julio del 2024 para el sector económico de construcción a nivel Colombia. Entonces tenemos aquí la información del mapa, cómo ha sido la cobertura. Pues aquí se ve que la mayor cobertura está en Bogotá. Podemos ver qué tan movido ha estado el sector construcción a partir de la cantidad de afiliados que ha tenido. Se ve que ha habido un retroceso en construcción, sobre todo en el último mes, de abril a mayo, hubo un decrecimiento muy notable. Podemos ver el porcentaje de participación en cada uno. Podemos ver cómo ha sido la cantidad de trabajadores por departamento. Bogotá lidera la cantidad de afiliados a Positiva en construcción, seguido por Antioquia y luego el Valle. Aquí también podemos ver cómo han sido esos crecimientos o decrecimientos. No hay como entre el 2024-1 y el 2024-2. Si queremos ver aquí entre estas dos fechas, por ejemplo, simplemente cambiamos aquí. 2024-04. Y aquí podemos ver de forma más clara cuáles han sido esos 1, 2, 3, 4. Ah, es el 5, el mes 5. ¿Cuáles han sido esos departamentos que más se han visto afectados en la cantidad de cobertura? Entonces, los rojitos son los que han decrecido. Aquí se ve que Atlántico ha decrecido un 75% en la cantidad de afiliados. Y los que más ha aumentado es el departamento del BOPES con un incremento del 1200%. Guaviares, otros de los que ha crecido, pero el más llamativo es Atlántico, ya que pasó de tener 22.000 afiliados a 5.391 afiliados. Esto lo podemos ver no solamente por departamento, sino también por actividad económica. Entonces podemos ir a ver cuáles son esas actividades económicas dentro del sector construcción que están causando ese crecimiento. Entonces vemos aquí, las rojas son las que son de crecimiento, que construcción y reparación de industriales es la que está generando ese decrecimiento. O aquí. O si queremos ver dentro de ese departamento, el Atlántico, que era el que estaba generando ese decrecimiento en cobertura de forma preocupante, simplemente vamos aquí, filtramos Atlántico, le damos buscar, esperemos un segundo que filtre la información y lo busque, ya terminó, y venimos aquí. Entonces en Atlántico vamos y miramos qué es lo que está pasando. Y aquí se ven los municipios, cómo ha estado la cobertura. Vemos aquí cuáles son los municipios que más están decreciendo. Barranquilla, que pasó de 21.000 trabajadores afiliados a 4.800. O aquí este segundo, Malambo, que pasó de 366. Bueno, estos ya no son tan significativos. El más significativo es Barranquilla, que creció de una manera impresionante en ese último mes. Y podemos ver cuál actividad económica es la que está generando eso. Aquí se ve que es la construcción, reparación de construcciones industriales la que está generando ese crecimiento. Entonces eso respecto al tablero de cobertura, también podemos ver no solamente indicaciones geográficas, sino a nivel de trabajadores. Podemos ver las pirámides poblacionales por edad y grupo etario, hacer comparativas entre diferentes periodos, mirar cómo ha sido la distribución en sexo de esos trabajadores, mirar cómo ha sido la cantidad de trabajadores también por sexo, también verlo por grupo etario. Vemos que la disminución grande ha sido de los trabajadores de 50 a 60 años, que es la cantidad de población que más decreció en el último mes.
Entonces, eso es lo que tenemos respecto al tablero de cobertura. En otros tableros, tenemos el tablero de accidentes laborales. En este tablero de accidentes laborales, de nuevo tenemos para enviar la información por la fecha de calificación, la fecha de reporte o la fecha de ocurrencia del reporte. Podemos ver que la fecha sea anual o mensual. Podemos ver la fecha inicial y la fecha final de lo que estamos filtrando, la variable si queremos verlo por tasas o por casos, la desagregación que sea por 100, si queremos ver los mortales o los no mortales o todos en general, el sector económico que queremos ver, la actividad económica, el departamento que queremos ver, el MUSA, el grupo empresarial y la empresa. Aquí lo tengo filtrado para el sector construcción. Entonces, si vamos a mirar, podemos ver aquí primero en el mapa la tasa de accidentalidad. Entonces, las mayores tasas de accidentalidad están en estos casos, pero es debido a la cantidad de casos, debido a la pequeña cantidad de trabajadores. Digamos aquí, aquí. Y aquí también podemos ver las tasas, podemos ver cuáles son esos departamentos con las mayores tasas de accidentalidad. El Guaviare, el Bichada y Caldas. Eso no quiere decir que no podamos meter otros. Si queremos compararlo, podemos meter aquí a Bogotá. Esperamos que se cargue. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, Bogotá está aquí entre los últimos con la tasa de accidentalidad para el sector construcción más baja. De nuevo, aquí podemos ver cuáles son esos sectores que están aumentando o reduciendo la tasa de siniestralidad en el sector construcción. Entonces, los de preocuparse, pues son siempre los rojos. Y entre más esté a este extremo la esfera, pues es de mayor preocupación. Digamos, aquí tenemos el departamento del César, que aumentó en un 129% entre el 2024-01 y el 2024-02. El departamento del Meta, los que están mejorando, Caldas, Caquetá, entre otros. Y de nuevo lo mismo, podemos verlo a nivel de departamentos o podemos verlo a nivel de actividad económica. Igualmente no solamente a nivel geográfico, sino podemos verlo a nivel de detalle de personas, saber la cantidad de accidentes totales en hombres y mujeres, los accidentes mortales, los no mortales, la pirámide poblacional. Esta tasa está súper alta, quién sabe qué fue lo que pasó aquí. Y mira que es poquitos trabajadores y un par de casos relacionados. Podemos ver cómo la accidentalidad en el sector de construcción, la mayoría de accidentes, casi el 96% de accidentes en el sector construcción son de hombres. Aquí podemos ver la cantidad de casos, la distribución por edad. También vemos que la mayoría de accidentes son para las personas entre los 30 y los 40 años, seguido por los 18-30 y así. También, ¿qué más podemos ver? Podemos ver caracterizaciones de los accidentes de trabajo y podemos ver que los accidentes de los dependientes son 562, en dependientes 10. Podemos ver aquí en la parte del cuerpo que es la afectada en esta parte, en estos accidentes, los mecanismos, los sitios de ocurrencia, el tipo de lesión, en la severidad, el diagnóstico o el grupo de diagnóstico. Si vamos a mirar el grupo de diagnóstico, la mayoría son relacionadas a traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias externas. Yo imagino que casi todos son traumatismos, seguido por enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. También podemos hacer drill down, perdón, y ir al nivel de detalle de ese grupo diagnóstico y ver el diagnóstico específico. Entonces, si vamos al diagnóstico específico, vemos que el que tiene mayor porcentaje es contractura muscular en el caso de construcción, seguido de contusión en los dedos de la mano y demás. Igual, si queremos ver una persona en específico, pues simplemente nos devolvemos aquí a personas y filtramos algo. Digamos, si queremos ver que sea solamente para hombres, le damos clic aquí en hombres. O si queremos alguna edad en específico, le damos ahí aquí en la edad y de esa forma permite filtrar la información. Respecto al tablero de enfermedades laborales,
tenemos de nuevo las mismas variables, el estado de fecha si queremos ver la fecha de ocurrencia, reporte o la calificación, si queremos verlo mensual, anual, la fecha inicial, la fecha final, la variable por tasas o por casos, la mortalidad, el sector económico que queremos ver, la actividad económica que queremos ver y las enfermedades. Bueno, que el total de enfermedades han sido 5 no mortales, la cantidad de tasas de enfermedad laboral, el departamento que más genera enfermedades laborales. Luego tenemos aquí la segmentación por personas, el sexo, la edad, la descripción de esas enfermedades laborales. Entonces vamos para acá, vemos que la mayoría son enfermedades del sistema muscular y enfermedades del oído. Entonces, estos son enfermedades laborales y los otros son accidentes de trabajo. Y por último, tenemos este tablero de Musa. También tenemos fecha de corte, la fecha inicial, la fecha final, el estado de la empresa que queremos ver, o de las empresas, el segmento, el tamaño, el departamento y el sector económico que queremos consultar. Aquí de nuevo, filtré para construcción y podemos ver el Musa entonces para construcción. Vemos entonces aquí cómo es la distribución de índices. Vemos que tiene un buen índice comparado con otros sectores. Esto es debido a que la cantidad de prima que se recolecta es mayor a lo gastado en promoción y prevención, en siniestralidad y demás. Podemos ver cuáles son los departamentos con mayor índice, las empresas con mayor índice técnico y con peor resultado técnico. Entonces el peor resultado técnico aquí se ve cuáles son y las de mejor resultado técnico. Igualmente aquí podemos ver como un filtro de esa información. Esto también podemos filtrarlo por el departamento, como decía. Si queremos ver aquí el que estamos viendo Atlántico, que era el que nos está generando el decremento en cobertura, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, tenemos un tablero esperen un segundito, mando a generar algo mientras tanto. Mensual, calificado. Voy a generar un reporte de cobertura para construcción. Ahí te les explico qué estoy haciendo para ver si alcanza el tiempo antes de que termine. Entonces, este es un tablero que permite caracterizar alguna palabra relacionada a un accidente de trabajo, a una descripción de accidente de trabajo y nos permite caracterizar diferentes cosas como una nube de palabras, el top sucursal que te aparece esa palabra, la ocupación, el top de ocupaciones y el severidad de riesgo. Por ejemplo, no sé, busquemos, ya que estamos en algo relacionado con construcción, alguna palabra que tenga que ver con construcción, digamos carretilla. Carretilla. Ya. Entonces buscamos la palabra. Pero carretilla la utilizan más en explotación de minas y canteras. Entonces no. Entonces cuando buscamos alguna palabra, eso lo que permite es ver lo que les comentaba, la caracterización de esa palabra dentro del accidente de trabajo. Entonces aquí nos aparece que, por ejemplo, la palabra carretilla aparece más en la descripción de accidentalidad, de explotación de minas y canteras para la ocupación de mineros y canteros. Y nos dice que tiene esa cantidad de accidentes de alta inmediata, el top riesgo clase 5, donde aparece esa palabra en los accidentes y la severidad. Pero busquemos alguna en la que el mayor sea construcción. No se me ocurre algún cemento tal vez, ladrillo. Pero es porque al borrar la palabra se reinicia. A ver, buscamos la palabra ladrillo.
Manufactura, no. Tampoco esta palabra. Está aquí. Bueno, el ladrillo está en Bogotá, industria manufacturera y ayudante de construcción. Aquí encontré una. Entonces aquí, digamos esta palabra. Entonces la palabra cemento aparece la mayoría de acciones de accidentes en el top sucursal Antioquia, top sector construcción, ayudante de obra, y aquí aparecen las ocupaciones donde aparece eso. Entonces ayudante de obra, obrero, ayudante de construcción, obreros de construcción, entre otros. Entonces son como, esta palabra cemento está relacionada en los accidentes que tienen que ver con esa palabra. Y aquí podemos ver qué pasa con esa palabra. Entonces, como golpeo, apalancamiento, espalda, empujar. Podemos ver que las personas que más accidentan son las que están entre 18 y 30 años con esa palabra. Y que la mayoría de accidentes están de alta inmediata, que son estos, seguido por leve. Por leve, muy leve, pero casi todos están en el riesgo clase 5. Podemos ver después una descripción de esto y ver cómo se suele relacionar esta palabra de cemento con otras palabras dentro de la descripción de accidentes de trabajo. Entonces me parece, por ejemplo, que que cemento está relacionado con bultos, con tirón. Entonces casi siempre las palabras, la palabra que se relaciona es como de un tirón al cemento, me imagino, y o sea, tendría alguna lesión o una inflamación o demás. Entonces es un tablero que nos permite ver si debemos enfocar como algún tipo de estrategia al levantamiento de los bultos de cemento o algo así. Porque si se dan cuenta, el mayor tipo de la lesión son torceduras o esguinces en la columna, en miembros inferiores, en miembros superiores, demás. Seguido por golpes o contusiones en la vértebra, en las manos, en miembros inferiores. Y que casi todos los accidentes ocurren en almacenes y depósitos, también en la espalda, en la columna, demás. ¿Listo? Ya por último, ahora sí para terminar, nosotros tenemos una herramienta que se llama reporte estratégico. Este reporte estratégico nos permite filtrar la información que queremos ver. Vamos a mostrarlo de forma rápida. Digamos, si queremos ver aquí la información mensual, calificado, si queremos algún sector económico, algún departamento, digamos aquí Casanare. Filtramos la información que queremos ver, le damos generar informe, ponemos nuestro correo y le damos a aceptar. Al correo nos va a llegar un informe con todo el resumen del tablero que les acabo de mostrar, pero para lo que esté filtrando. Entonces les muestro una información aquí súper rápida. Digamos aquí, Atlántico. Entonces aquí mostramos para Atlántico y podemos ver cómo es esta información. Entonces ya el tablero de cobertura no es un tablero, sino nos va a mostrar en forma de texto lo que estamos mirando. Entonces en positivas han incrementado esta cantidad de trabajadores para el departamento del Atlántico, en los diferentes municipios, cuáles son los municipios que más tienen esa cobertura, Barranquilla, la cantidad de afiliados, en sectores económicos donde más, el sexo, el grupo etario, podemos ver la siniestralidad, los accidentes de trabajo en ese departamento, todo en forma de prosa, las geográficas, municipios donde se presenta la mayor accidentalidad, el sector económico donde se presenta mayor siniestralidad, las personas, la descripción del accidente, luego para enfermedad laboral, podemos ver la información del MUSA, entonces podemos ver el índice, los diferentes índices asociados, el sector geográfico, las mejores empresas, las peores empresas, y por último tenemos una predictibilidad, entonces decimos que en el Atlántico para el 2024-5 al 2025-05 se registrará, estimemos un estimado de que se registrarán 1.700 accidentes, de esos son 11 mortales, 72 graves y 1.637 leves. Tenemos que 32% van a ser para hombres, 67% para mujeres. Los que, como creemos que podrían ser esos casos, la predicción de esos casos, los casos no mortales en hombres,
y cómo creemos que van a afectarse esos casos. Entonces, qué van a ser de miembro superior, miembro inferior, de cabeza, tronco, y qué van a ser caídas de personas, golpe de aplastamientos, demás. Entonces, este reporte estratégico se genera en cuestión de 20 a 30 minutos para lo que usted necesite. En este caso lo generamos para el Departamento del Atlántico en este periodo y como se dan cuenta, resume todo lo que tenemos en los tableros, pero en forma de prosa y con las diferentes gráficas. Y ya si ustedes quieren verlo a nivel de más detalle, pues van al tablero, ven lo que quieren consultar y así lo pueden interactuar más con la información. Continúo aquí con la presentación. Y listo, esa es toda la presentación. No sé si hayan algunas preguntas o si no, Claudia, te doy la palabra para la evaluación. Muchas gracias, ingeniero Nicolás. Sí, bien, vamos a revisar. Hay una que es de Adriana Joaquina Rojas Vega, que dice, buenas tardes, ¿dónde podemos buscar esos BEI o BI? Ese es BEI, se acceden a través de Alista. Cuando ustedes entran a Alista Zoom, hay una panel izquierdo que se llama Observatorio. ¿Están mirando mi pantalla en este momento? ¿Para eso presentado? Sí. Sí, ahí que estamos viendo. Cuando entran a Lista, hay una pestaña que se llama Observatorio. Entonces entran ahí a Observatorio. Cuando entran a Observatorio, entran a los tableros y ahí tienen acceso a los diferentes tableros. Listo, ingeniero, no tenemos más preguntas. Daremos inicio a nuestro sondeo final. Dale, gracias. Ingeniero, ¿me puedes ayudar? Gracias. ¿Cuál es el objetivo principal del Business Intelligence? BI. A. Generar informe visualmente atractivo. B. Transformar datos en conocimiento accionable. C. Almacenar datos en bases de datos. D. Realizar análisis estadísticos complejos. E. Monitorizar redes sociales. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, generar informes visualmente atractivos con un 7%. B, transformar datos en conocimiento accionable con un 40%. C, almacenar datos en bases de datos con un 3%. D, realizar análisis estadísticos complejos con un 47%. E, monitorizar redes sociales con un 3%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? No estuvo correcta porque la respuesta es B, transformar datos en conocimiento, que fue el que tuvo el 40%. Tal vez la confusión se ve en que los tableros son una estadística muy descriptiva, entonces no muestran información prospectiva de ver qué va a pasar a futuro ni predecir nada, sino la idea de los tableros es simplemente describir qué es lo que está pasando. Entonces la respuesta por eso es la B, que era transformar datos en conocimiento accionable. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué son los CAPIs en el contexto del BI? A, kiosco del procesamiento inteligente. B, conceptos de procesamiento instantáneo. C, catálogo de productos industriales. D, indicadores claves de rendimiento. E, Kindred Performance Index. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, kiosco de procesamiento inteligente con un 30%. B, conceptos de procesamiento instantáneo con un 21%. C, catálogo de productos industriales con un 0%. D, indicadores claves de rendimiento con un 42%. E, Kindred Performance Index con un 6%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Nos fue súper bien. Dieron con la indicada que era, tal vez la confusión de algunos se ve en las iniciales de la sigla, porque, bueno, ahí lo dijimos en español, pero KPIs es Key Performance Indicators y traduce a indicadores de clave de rendimiento. Entonces, en esa nos fue súper bien, pero pues tal vez ahí la confusión. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta.
¿Qué es el drill down en el análisis de datos? A, una técnica para filtrar datos. B, un enfoque para agrupar datos. C, un método para crear gráficos. D, un proceso para descubrir patrones. E, un zoom para obtener detalles más profundos. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Una técnica para filtrar datos con un 24%, B, un enfoque para agrupar datos con un 14%, C, un método para crear gráficos con un 17%, D, un proceso para descubrir patrones con un 7%, E, un zoom para obtener detalles más profundos con un 38%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Bien, de nuevo acertaron con la respuesta. Como lo había mencionado antes, el drill down nos permite irnos enfocando a nivel de detalle de la información. Por ejemplo, cuando les mostraba a Colombia y luego hacíamos drill down a un departamento en específico y luego a un municipio. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del Huila y sus alrededores a que participen del Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024, que se realizará en Neiva este 22 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto, y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por nuestro canal WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación, y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.